Melania Trump le gritó a un camarero en un restaurante exclusivo, la respuesta que te dejará sin aliento. El majestuoso silencio del salón, donde brillaban los candelabros de cristal y destellaban los elementos dorados del interior, ocultaba de forma engañosa la inminente tormenta de emociones. Nadie imaginaba que aquella noche, cuando la élite se reunía para disfrutar de exquisitos manjares y conversaciones discretas, se desataría un grito capaz de romper la ilusión de una perfecta armonía. En el preciso instante en que el camarero, esbelto y meticuloso, portaba con cuidado una vajilla de alta gama, personificando el ideal del servicio impecable, ocurrió algo tan inesperado que dejó a todos sumidos en un profundo estado de estupefacción. Melania, engalanada con un elegante vestido, con el cabello perfectamente peinado y unos ojos que ocultaban un universo de secretos, se levantó de repente de su asiento en la mesa. Su rostro, habitualmente sereno e imperturbable, se iluminó de manera fulminante con un destello de ira que nadie pudo explicar. Con brusquedad, tomó el micrófono que descansaba sobre la mesa y, con una fuerza arrolladora, lanzó al aire palabras tan poderosas que hicieron detener el latido de los corazones de los presentes. La mirada del camarero, hasta ese momento el epítome del profesionalismo impecable, se congeló en total asombro. Sus ojos se encontraron con los de aquella mujer, en los que se entremezclaban la furia y un profundo dolor. En ese instante, parecía que el tiempo mismo se ralentizaba, y cada sonido, cada detalle del entorno, desde el susurro tenue de las cortinas de terciopelo hasta la risa amortiguada de los invitados, se fusionaban en un único ritmo, presagio de la inminente tragedia. De pronto, la realidad adquirió una cualidad efímera, como el reflejo en el agua, y los espectadores contuvieron el aliento, tratando de desentrañar la causa de semejante explosión emocional. Cada palabra que salía de la boca de Melania se escuchaba como un veredicto, cortante y despiadado, que desgarraba la calma aparente del lujoso salón. Aquellos invitados, acostumbrados a la sofisticación y a la compostura, experimentaban por primera vez la revelación de que, incluso en un mundo de opulencia y refinamiento, se ocultaban pasiones desconocidas y secretos jamás revelados. Los ecos de su monólogo, cargados de furia, evocaban el estruendo de un trueno en vísperas de la tormenta, haciendo que cada latido del corazón resonara en las profundidades del alma. Los presentes se esforzaban por comprender qué podía haber desencadenado un comportamiento tan abrupto, pues hasta ese momento Melania siempre había mostrado una grandeza genuina y un estilo inmaculado. Sin embargo, en su voz no se oía solamente ira, sino el grito desgarrador de un alma que desvelaba heridas ocultas y antiguas afrentas, largamente sepultadas tras una apariencia de nobleza. Los invitados se miraban entre sí, algunos retrocedían incrédulos ante lo que sucedía, mientras otros buscaban con torpeza palabras que pudieran sofocar el incendio emocional desatado, pero todo fue en vano. Con cada palabra nueva, la tensión crecía como una avalancha deslizándose por la ladera de una montaña. Detrás de cada declaración, impregnada de dolor y de una inquebrantable determinación, se abría ante el espectador un universo entero, oculto tras las máscaras de la respetabilidad social. Cada palabra emitida parecía perforar las barreras del silencio, revelando los pensamientos y sentimientos más íntimos. El camarero, ya incapaz de contener las lágrimas, parecía cargar con el peso de un destino ajeno, imposible de ocultar tras una apariencia impecable. Su mirada vagaba por el salón, donde cada elemento del decorado, desde las pinturas de gran belleza hasta los objetos decorativos minuciosamente seleccionados, se convertía en un testigo silente de una tragedia largamente olvidada. En ese preciso instante, incluso el titilar de las velas adquiría un tono siniestro, como si presagiara que, detrás del velo de la opulencia, se ocultaba algo mucho más oscuro. La atmósfera se tornaba cada vez más intensa y un giro inesperado en el ambiente hacía que cada espectador se preguntara, ¿qué podía haber provocado semejante estallido de emociones? ¿Por qué aquella mujer, siempre tan comedida y fría, se había liberado con tanta fuerza de repente? El eco de sus palabras se extendía por el salón como un presagio de inminente catástrofe, acelerando los latidos y obligando a la mente a romper con los patrones habituales de entendimiento. Esta escena no era simplemente una efímera explosión de ira, sino la culminación de secretos acumulados a lo largo de los años, afrentas no pronunciadas y conflictos encubiertos. Y justo cuando parecía haberse alcanzado el punto culminante, un enigma sin resolver quedó suspendido en el aire, dejando a todos en un estado de desconcierto y en la expectativa de algo aún más impactante, que estaba a punto de voltear por completo el curso habitual de los acontecimientos. Una sombra oscura de dudas envolvió la mirada del camarero, que permanecía en el silencio del salón tras la explosión de emociones, mientras cada sonido se convertía en un eco de su lucha interna. Parecía sentir el peso de años pasados, de heridas invisibles y pérdidas,
que de repente resurgían en su memoria como una chispa capaz de reavivar una hoguera largamente apagada. De pie al borde del salón, sostenía firmemente en sus manos aquella misma nota encontrada en el tumulto tras el arrebato de ira de Melania. Aquella hoja, escrita con una caligrafía impecable, no solo contenía palabras, sino el recuerdo de hechos capaces de voltear el mundo entero. Con cada nueva mirada a la nota, el camarero se sumergía más profundamente en el laberinto de sus recuerdos. Se veía forzado a rememorar días en que no era simplemente el sirviente de un lujoso salón, sino un partícipe de sucesos sobre los que incluso aquellos que se creían dueños del destino preferían guardar silencio. Su infancia, vivida a la sombra de ambiciones despiadadas e intrigas ocultas, dejó una huella imborrable que ni siquiera el paso del tiempo lograba borrar. Fue entonces cuando su vida parecía estar inextricablemente ligada a un mundo de grandes esperanzas y promesas vagas, y por primera vez se encontró cara a cara con la verdad, tan dolorosa e implacable como el frío de una cuchilla de acero. La nota hallada aquella noche fatídica se transformó en un puente entre su pasado y su presente. En cada línea se reflejaban las páginas inacabadas de su existencia, donde, tras una aparente calma, se ocultaban secretos y enigmas sin resolver. Las palabras, como el susurro de una profecía largamente olvidada, le provocaban dolor y, al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación. Comprendió que el destino lo reunía nuevamente con una cita crucial, y cada palabra, cada recuerdo, adquiría un nuevo significado. La mirada del camarero, brillando con lágrimas reprimidas y una melancolía indescriptible, se desplazaba de la nota a los rostros de quienes lo rodeaban, como si buscara en los ojos ajenos el reflejo de su propio mundo interior. Mientras tanto, las personas en su entorno continuaban disfrutando de la atmósfera de lujo, sin sospechar que tras sus silenciosas sonrisas se desarrollaba un drama que se libraba en el corazón de alguien que alguna vez fue considerado un simple ejecutor de su labor. Oleadas de recuerdos lo asaltaron, como olas en un océano embravecido. Veía los rostros de viejos conocidos, oía sus susurros y sentía el frío de la soledad cuando el destino separaba a quienes le eran queridos. Cada imagen, cada minuto del pasado emergía ante sus ojos, haciendo que su corazón latiera con mayor intensidad ante la confusión y la insaciable sed de verdad. Recordaba noches enteras en las que buscaba respuestas a preguntas que atormentaban su alma, y días en los que intentaba ocultar su dolor tras la máscara de un profesional silencioso. Ahora, bajo la luz parpadeante del salón, el pasado volvía a tomar forma y su vida se dividía entre lo que había sido y aquello en lo que estaba destinado a transformarse. Cada línea de aquella nota, como una llave, abría la puerta a una cámara cerrada de su conciencia, donde el tiempo borraba sin piedad la frontera entre los errores y la esperanza. Su mente oscilaba entre la razón y el corazón, intentando comprender por qué aquella noche se había convertido en el punto de inflexión de su destino. Sabía que el conflicto surgido entre Melania y él no era más que la parte visible de un iceberg, tras el cual se ocultaban fuerzas capaces de destruir el orden establecido. Cada detalle de ese incidente, cada palabra pronunciada con ira, cobraba sentido en un juego inmenso en el que tragedias personales y motivos encubiertos se entrelazaban en un patrón impredecible. En el mismo instante en que sus pensamientos se enredaban en un torbellino de recuerdos, el camarero sintió que algo en su interior comenzaba a despertar, un sentimiento que había reprimido durante tanto tiempo para evitar que emergiera en un momento inoportuno. No se trataba solo de dolor, era una determinación, una fuerza naciente dispuesta a transformar el sufrimiento en poder. Comprendió que la nota hallada aquella noche fatídica se había convertido en una señal, en un llamado a la acción capaz de abrir un nuevo capítulo en su vida, donde las respuestas a preguntas largamente atormentadoras dejarían de ocultarse en la niebla del pasado. El mundo de lujo en el que trabajaba se presentaba ahora ante él bajo una luz renovada, repleta de contradicciones e inesperados giros, haciendo que su corazón latiera con fuerza ante la inminente llegada de cambios inevitables. Así, de pie en medio del salón, dio el primer paso hacia su destino, decidido a que los secretos del pasado dejaran de ser sus cadenas y se transformaran en una fuente de poder, capaz de cambiar todo aquello que hasta entonces había parecido intocable. Bajo el titilar de los candelabros en el lujoso salón, impregnado de los sonidos amortiguados de conversaciones y del susurro discreto de las cortinas de terciopelo, se escondían hilos invisibles que unían los destinos de aquellas personas atrapadas en el torbellino de intrigas de la élite. En la penumbra de aquel esplendor, donde cada elemento decorativo parecía respirar historia, se filtraban lentamente secretos capaces de desmantelar el orden establecido. Los invitados no eran simples espectadores de una fiesta refinada, sino participantes de un teatro invisible en el que las vidas se entrelazaban con la implacable fuerza de la casualidad. Al observar la elegante ambientación del salón, uno podía notar cómo los detalles más ínfimos, aparentemente fortuitos,
un leve destello en los espejos, apenas perceptibles pinceladas en cuadros antiguos, se transformaban gradualmente en símbolos de antiguos pactos olvidados y de conflictos aún no resueltos. Entre las líneas de la aparente serenidad del entorno, finos hilos de conspiración tejían su juego, en el que pasado y presente se fusionaban en un solo tapiz, y cada mirada y cada gesto apenas perceptible se convertían en la clave para descifrar los misterios ocultos tras la fachada de opulencia. Uno de esos ojos pertenecía a un hombre enigmático, cuyo rostro, parcialmente oculto bajo la sombra de un elegante sombrero, expresaba una mezcla de curiosidad e inquietud, como si supiera que, detrás del resplandor del oro, se escondía una realidad despiadada en la que cada palabra y cada movimiento portaban un peso devastador. Bajo el manto de la cortesía y la sofisticación, las máscaras de los invitados disimulaban emociones genuinas y verdaderas intenciones, mientras que en cada rincón y tras cada espejo se asomaban ecos de viejas afrentas y de historias inconclusas, dispuestas a estallar en el momento menos esperado. Fuerzas invisibles, actuando tras bastidores, dirigían los acontecimientos como un maestro violinista que ajusta sutilmente el ritmo de su melodía, en la que cada nota se transformaba en presagio de un nuevo giro en las intrigas. En el salón, donde la suave música y el aroma de perfumes costosos creaban la ilusión de calma, cada participante de este teatro de conspiraciones empezaba a comprender que el orden de siempre había perdido su estabilidad, cediendo lugar a una tormenta oculta, lista para desatarse en cualquier instante. En el centro de este juego se encontraba un hombre cuya aparición discreta, casi imperceptible como una brisa, se convirtió en señal para aquellos que sabían leer entre líneas. Su mirada, penetrante y atenta, capturaba las más mínimas variaciones en la atmósfera, y en sus ojos brillaba la chispa del entendimiento de que la velada adquiría nuevos y peligrosos matices. De repente, rompiendo el silencio, sonó un timbre que se propagó por el salón como una ola implacable. La voz que provenía del otro extremo era fría y distante, pero en ella se adivinaba una amenaza capaz de despertar miedos ancestrales y de reabrir heridas que llevaban años cicatrizando. Ese timbre se erigió como el punto de inflexión, una señal inequívoca para todos aquellos que comprendían que tras la fachada del decoro se ocultaba algo mucho más siniestro. Mientras tanto, los invitados intercambiaban gestos silenciosos, y mirada tras mirada se transmitían mensajes reservados solo para los iniciados. Cada segundo se impregnaba de tensión, cada minuto parecía una eternidad mientras pasado y presente se fusionaban en una corriente inexorable del destino. Finos hilos de traición y de un plan astuto, entrelazados imperceptiblemente en el tejido de la noche, hacían que los corazones latieran con más fuerza y que las mentes se quedaran en vilo, aguardando el próximo golpe del destino. En ese laberinto de rostros y sombras, donde el tiempo parecía ralentizarse, cada elemento del interior, desde los exquisitos cuadros hasta el brillo de las lámparas de cristal, se convertía en un testigo silencioso de secretos largamente olvidados, dispuestos a emerger en cualquier momento. Los secretos, meticulosamente ocultos tras sonrisas y respuestas corteses, se delineaban en insinuaciones apenas perceptibles, y cada movimiento se volvía la llave para descifrar el enigma que nadie parecía poder resolver. La atmósfera del salón se transformaba en una arena en la que se entrecruzaban los destinos de personas influyentes, y cada palabra adquiría un significado capaz de alterar el equilibrio del poder. En el preciso instante en que el parpadeo de los candelabros y el susurro de las cortinas se fundían con la creciente inquietud, se evidenciaba que el mundo de la opulencia dejaba de ser un refugio seguro para secretos e intrigas, desnudándose ante los presentes y prometiendo que pronto se desencadenarían giros inesperados, capaces de alterar la percepción habitual de la realidad y de dejar tras de sí una estela de ambigüedad, aguardando su momento para el acto final. Una explosión de emociones y la revelación de todos los secretos ocultos irrumpieron de repente, como un trueno en un cielo despejado, cuando el lujoso salón, que parecía un refugio contra todas las tormentas, se llenó de voces plagadas de dolor y traición. Melania, cuya confianza y severidad hasta entonces habían inspirado respeto, se encontró ahora cara a cara con acusaciones que emergían desde lo más profundo de su alma. Con una furia que se encendía ante los ojos de todos, comenzó a hablar con tal fuerza que incluso los presentes más silenciosos sintieron el peso de sus palabras. «Estoy harta de las mentiras», gritó, su voz resonando como la hoja afilada de un cuchillo. Todo lo que consideraban verdad ha resultado ser un juego en el que la traición y la corrupción se entrelazan de manera tan maestra que hasta los aliados más confiables se han revelado como farsantes. Sus palabras, semejantes al retumbar de un trueno, llenaron el salón, haciendo que las miradas se detuvieran y los corazones latieran con premura ante la inminente revelación. En la mesa, rodeada de lujo y nobleza, se ocultaban historias de las que nadie deseaba hablar. El camarero, cuya conexión invisible con el pasado se hacía cada vez más evidente, emergió de las sombras,
su rostro distorsionado por el dolor y la determinación. Con voz temblorosa exclamó: «No puedo callar más. El secreto que he guardado durante años está a punto de destruir todo lo que conocemos de nuestro mundo. Hoy la verdad saldrá a la luz y nada volverá a ser igual». Sus palabras se propagaron por el salón como un eco, despertando los corazones dudas y temores ante los cambios ineludibles. Los secretos desagradables, ocultos tras el brillo de las lámparas doradas y la exquisitez de la decoración, emergían a la superficie como sombras oscuras del pasado. En ese momento decisivo, cuando los diálogos acalorados y el intercambio de acusaciones alcanzaron su cenit, un desconocido irrumpió en el salón, cuya aparición se convirtió en el último trazo que completaba el cuadro de intrigas. Su mirada, fría y penetrante, abarcó a cada uno de los presentes, como si conociera todos los secretos escondidos tras las máscaras de respetabilidad. Creyeron que podían ocultarse tras mentiras y el olvido, proclamó lentamente, como si se dispusiera a destruir todas las ilusiones. La verdad es algo más que simples palabras. Impregna cada acción, cada sonrisa, cada instante de silencio. Su voz, cargada de una determinación implacable, desató una ola de desconcierto y ansiedad. En medio de esta tormenta emocional, cuando la tensión alcanzó su punto crítico, Melania intentó justificarse, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. En sus ojos brillaban destellos de miedo y dolor, reconociendo que sus actos eran solo el reflejo de heridas largamente ocultas. El desconocido prosiguió: «Durante todos estos años han edificado un mundo sobre el engaño, confiando únicamente en aquellos dispuestos a traicionar. Pero hoy estoy aquí para demostrar que la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Sus alianzas, sus tratos, todo saldrá a la luz». Sus palabras, semejantes a un rayo, atravesaron los corazones, haciendo comprender a todos que el mundo de la opulencia y el refinamiento no era más que un tenue velo que ocultaba pasiones reprimidas y secretos destructivos. A medida que la tensión se intensificaba, se escuchó una voz suave pero firme que surgió desde lo profundo del salón. Era la voz de un viejo conocido, hasta entonces considerado un observador silencioso, que ahora había encontrado el coraje para intervenir. Todos nosotros, atrapados en este juego, debemos encontrar la fuerza para enfrentar la oscuridad que se esconde tras la fachada de la nobleza. Hoy la verdad será desvelada y no quedará sitio para la hipocresía. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría y el amargo dolor de las pérdidas, hicieron que incluso los oponentes más acérrimos se detuvieran a reflexionar sobre el precio que pagarían por sus pecados. La sensación de una catástrofe inminente llenaba el aire como una densa niebla, y cada uno de los presentes comprendía que el momento en que las máscaras cayeran y las verdaderas caras se mostraran estaba a punto de llegar. Los secretos, resguardados durante años tras el brillo del oro y la exquisitez del lujo, empezaron a emerger, provocando una tormenta de emociones y destellos de traición. En el instante en que el pasado y el presente se unieron en un flujo ininterrumpido de verdad, cada latido se convirtió en la prueba de que nada puede permanecer oculto para siempre. Una mezcla indescriptible de ira, dolor y determinación impregnaba cada rincón del salón, haciendo que los destinos se transformaran ante los ojos de una audiencia atónita. Palabra tras palabra, las confesiones ganaban fuerza, y cada revelación se erigía como el catalizador de una nueva ola de cambios, rompiendo antiguos lazos y abriendo la puerta a una nueva realidad en la que la verdad, por amarga que sea, se convertía en el único faro para aquellos que se atrevieran a avanzar, pese a todos los obstáculos y pruebas que el destino hubiera preparado. En el preciso instante en que parecía que todas las máscaras habían caído y la verdad se revelaba en toda su cruda contundencia, llegó el momento en que la luz de las velas se oscureció repentinamente y el silencio del salón se tornó opresivo y casi palpable. En el centro de aquel lujoso recinto, rodeado de testigos silenciosos de secretos largamente olvidados e intrigas ocultas, se encontraban Melania, el camarero y un enigmático desconocido, cuyas palabras aún resonaban en cada rincón del espacio. El rostro de Melania, antes iluminado por la furia y la determinación, se transformó ahora en una mezcla de miedo y asombro, mientras intentaba justificar sus acciones, consciente de que tras cada palabra se escondía no solo un dolor personal, sino también consecuencias irreversibles para todo el mundo que una vez conoció. El camarero, aferrando la preciada nota en sus manos, sentía como sus líneas, impregnadas de sufrimiento y esperanza, se convertían no solo en un recordatorio del pasado, sino la señal de un nuevo comienzo, capaz de derrumbar los órdenes establecidos y cambiar para siempre los destinos de todos los presentes. El desconocido, cuyos ojos fríos penetraban en lo más profundo del alma de cada uno, hablaba con convicción de que la mentira y la traición, disfrazadas bajo el brillo superficial del lujo, ya no podían ser justificadas. Su voz,
potente y segura, rompía el silencio como un trueno, despertando los corazones la confusión y el temor ante las inminentes transformaciones que estaban a punto de desatarse en un mundo donde cada detalle, cada sonrisa, no era más que una máscara que ocultaba las verdaderas intenciones. En ese preciso momento, cuando la tensión alcanzó su punto crítico, se acercó a ellos un hombre cuyos ojos destilaban una extraña mezcla de pena y determinación, como si llevara consigo el peso de las respuestas a las preguntas que atormentaban a todos. Con voz baja pero cargada de significado, pronunció: «Todos nos hemos convertido en prisioneros de nuestros secretos, y hoy ha llegado el momento de despedirnos de las ilusiones. La verdad no puede ocultarse tras el manto del lujo, y si creen que pueden ignorar el destino, éste los encontrará para arrebatarles todo lo que aman». Esas palabras, como la gota final, hicieron que el tiempo pareciera detenerse y que los corazones latieran con fuerza en presagio de la tormenta inminente. Los enunciados se difundían por todo el salón, haciendo que los invitados y participantes de ese teatro de intrigas se intercambiaran miradas, en busca de una respuesta al interrogante: ¿qué sucederá ahora? De repente, entre el bullicio y la confusión, se percibió el sonido tenue, casi imperceptible, de una puerta abriéndose, y en el umbral apareció una silueta que no dejaba de inquietar a los presentes. Este desconocido parecía haber traído consigo el presagio de cambios inevitables, imposibles de detener. Su mirada, cargada de una sombría resolución, se encontró con la de Melania, y por un breve instante, todos comprendieron que cada encuentro, cada palabra e incluso cada silencio previo había sido solo la preparación para ese momento culminante. El ambiente en el salón se impregnó de una tensa quietud, mientras todos esperaban ansiosos sus próximos pasos, deseando descubrir qué secretos se desvelarían y qué misterios emergirían a la superficie. En lugar de pronunciar alguna palabra, el hombre extendió un pequeño sobre, cuidadosamente sellado con cera, y sin emitir sonido alguno, desapareció tan súbitamente como había aparecido. Ese gesto, repleto de enigma y presagio de algo aún más impactante, se convirtió en el trazo final de la compleja pintura de la velada. Las miradas de todos se posaron en el sobre, mientras el aire parecía saturarse de preguntas sin respuesta y de silencios elocuentes. Temblorosa por la emoción y el desconcierto, Melania se acercó lentamente al sobre, como si el destino mismo la empujara hacia la ineludible revelación de la verdad. El camarero, aferrado a la nota con la otra mano, parecía buscar desesperadamente respuestas a las preguntas que ahora atormentaban su alma, mientras el desconocido, cuyo eco amenazante aún resonaba en el recinto, se desvanecía en un laberinto de sombras y luces parpadeantes. En ese instante, el tiempo parecía haberse detenido, y cada latido del corazón se convertía en el eco de una gran transformación a punto de desencadenarse. Se percibía la sensación de que tras cada esquina, en cada destello de luz, se escondía otro secreto, otra traición lista para alterar no solo los destinos de esas personas, sino también la propia concepción de un mundo en el que la mentira y la verdad bailan un tango inquebrantable. El sobre, dejado en el centro del salón, emergía como el símbolo de un nuevo capítulo, prometiendo desvelar más interrogantes de los que podría contestar, y dejando a todos en un estado de incertidumbre sobre lo que les depararía el futuro. Y cuando el telón de emociones comenzaba a descender, cada asistente se quedó con la sensación de un final inconcluso, con la ansiedad ante lo desconocido y el ardiente deseo de descubrir el precio que habría de pagar por una verdad que, en aquella noche llena de contradicciones y cambios inexplicables, jamás logró encontrar su voz definitiva.